estás aquí en esta tarde. Es un privilegio para nosotros formar parte de este gran sueño que Dios tiene para nuestra comunidad. Creemos que Dios tiene cosas nuevas, frescas, lindas para la gente que persigue algo diferente a lo que el mundo puede brindar, ¿no es así? Y me encanta conocerte y saber de ti y entender que estás en el mismo deseo que todos los que formamos parte actualmente de la Iglesia Bridge en Español y los que el Señor irá añadiendo y sumando a esta gran familia de la fe en el mundo entero, en este caso en esta expresión local como iglesia local que somos. En el día de hoy quiero comenzar una nueva serie que se llama Multiplícate, discípulos haciendo discípulos. Cuando usted escuche la palabra multiplícate, discípulos haciendo discípulos, no crea, aunque hoy es apenas la introducción a una serie que voy a predicarles, enseñarles, tu pastor o como tu pastor y luego otros hermanos y hermanas que estarán también siendo usadas por el Señor en esta serie. Digo que varios más porque la serie va a durar aproximadamente unos 2 meses y medio o 3, depende el entusiasmo de cada predicador. Pero queremos puntualmente caminar en la carta de Primera Tesalonicenses. La carta es una carta bastante divertida, bastante extensa también, pero quisiera que lo veamos de manera organizada y tenemos una serie de sermones que abarca todo este libro. Así que si te interesa aprender de la Biblia sobre un libro en particular, esta es una de las maneras más prácticas que nosotros podemos hacerlo, que es a través de las predicaciones o enseñanzas de día domingo. Con eso te invito a que no te pierdas un solo sermón porque todo va a tener que ver con todo. Cuando veas multiplícate, discípulos haciendo discípulos, no pienses que voy a estar enseñando alguna técnica, alguna táctica de cómo hacer crecer la iglesia numéricamente, de cómo empujar gente obligada a una reunión, de cómo tener una célula. Con tantas células estamos llenos de celulitis. Entonces no creas que voy a enseñar o a predicar motivación solamente en cuanto a empujen gente para que ocupen las 1044 bancas o espacios que tenemos en la iglesia Bridge en español, que por cierto nuestra capacidad es de 1044. ¿De cuánta? Ese es un número con el que voy a jugar a la lotería porque me voy a ganar algo, ese número me persigue todo el tiempo. Pero lo que intento decir con esta breve introducción es que no estoy hablando de ninguna técnica en particular. Lo que voy a hablar es lo que la Biblia misma nos enseña, como te mencioné, a partir o a través de Primera Tesalonicenses, la primera carta a esta iglesia tan particular. Así que hoy comienzo con esta serie y te voy a pedir que prestes toda la atención posible porque tengo que empezar oficialmente con un poco de historia para que podamos entender en un ratito más de qué se trata este asunto y por qué Pablo escribe una carta tan particular con cualidades tan llamativas que la misma iglesia, la joven iglesia, tiene en este particular. La iglesia en Tesalónica la fundan Pablo y Silas en el segundo viaje misionero, en el primer viaje misionero de Pablo, así que es una de sus primeras experiencias salir a Tesalonia, eso es la antigua Grecia, y predica el Evangelio. Puedes ver esta historia en Hechos capítulo 17, luego en casa puedes leer un poco más de esto y aprender juntos. Así que él llega a este lugar y comienza a predicar acerca del Cristo resucitado. ¿Se recuerdan que el mensaje, boom, después de la resurrección de Cristo es ese? De las demás cosas, de alguna manera, por ejemplo, los judíos sabían, los judíos tenían una noción acerca de Dios, los judíos eran temerosos de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Los judíos tenían una relación con Dios un poco limitada a lo que hoy conocemos, pero la tenían al fin. Después tenemos los griegos, que eran gente muy conocedora, muy inteligente, muy filósofa, muy sabia en cuanto a un conocimiento natural. Así que de alguna manera hablarles a un griego o hablarle a un griego de Dios, de dioses, de espiritualidad, no era hablar en otro idioma, no era hablarle chino. Digo, no tengo nada con ellos, los amo. Lo que intento decir es que no hablaban un lenguaje no entendible. Los griegos, a pesar de todo, más o menos entendían que era el asunto de lo espiritual, la vida espiritual,
o la vida más allá de lo natural. Así que a esta gente llega Pablo y Silas, le predican el Evangelio y dice Hechos 17 que la iglesia crece en gran manera, dice puntualmente, no pocos, no fueron pocos los que se convirtieron en esta predicación o en esta serie de predicaciones. ¿Cuánto tiempo duró Pablo y Silas predicando en Tesalónica? Aproximadamente un mes. ¿Cuánto? Yo tengo 10 años y todavía vengo luchando. A veces sí, a veces no, a veces más o menos. Llega Pablo y Silas, ungidos por el Espíritu Santo, comienzan a predicar y se convierten en un montón de personas. Eso hace que en un mes se arme una revuelta fantástica en Tesalónica. Entonces, lo que sucede después de ahí es que Pablo comienza a ser perseguido. Así que Pablo lo que tiene que, por su propia vida, tiene que huir de Tesalónica y literalmente sale escapado, huyendo, una noche, para que nadie lo vea, para que nadie lo perciba, sale de ahí y se va entonces y continúa su viaje. Pero no sale bien de Tesalónica, sale perseguido por la revuelta que se había armado. ¿Me siguen hasta acá? Así que ahora Pablo tiene una iglesia, una hija espiritual, la cual él fundó con predicación, ahínco y entusiasmo. Ahora físicamente se encuentra limitado a ver la condición de esa iglesia que él mismo fundó en el nombre de Jesús. Y entonces él está apenado por esa iglesia, él recibe reportes de Timoteo, otro de los discípulos, hijo espiritual de mismo Pablo, también pastor en Efesios más adelante, recibe reportes y le dice, no, ¿saben qué? Los de Tesalónica siguen estando bien, los hermanos siguen estando en la fe. No tenían un líder fuerte con ellos, porque Pablo no estaba, Silas no estaba, no había ningún discípulo de renombre entre ellos, pero el poder del Espíritu Santo estaba actuando entre ellos en una manera maravillosa y genuina. Entonces vuelve Timoteo con un pequeño reporte y le dice, Pablo, no te preocupes, la iglesia de Tesalónica es una iglesia que está caminando fuerte, es una iglesia que está caminando bien. Y entonces Pablo intenta a través de los primeros versículos justamente demostrar el interés. ¿Saben que ser creyente en el tiempo en el que Pablo predica en Tesalónica y que esa gente, judíos y griegos, se convierten a Jesucristo, al Cristo resucitado, no era una cosa fácil? Yo sé que en ninguna etapa de la vida de la iglesia es fácil ser creyente. No es fácil ser creyente en Asia, no es fácil ser creyente en algunos países de África y la verdad tampoco es fácil ser creyente en Estados Unidos. En algunos lugares porque la misma política, el gobierno te persiguen, te prohíben y tienes persecución. Y de esta parte del mundo, la liberalidad, el pecado, la liviandad también nos persigue y también nos seduce y también nos invita a renunciar a nuestra fe. ¿Qué intento decir con todo esto? Quizás un poco de historia nos podría ayudar a cuadrar qué es lo que estaba pasando con esta gente. Ustedes se recordarán que Jesús en algún momento, hablando de los impuestos, tomó una moneda y le dijo a su público qué figura está en las monedas. Y entonces todos sabemos que la figura que aparecía en esa moneda era el César. Y Jesús dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se recuerdan esa enseñanza? Bien, en el año puntualmente 42 antes de Cristo, existe el emperador más loco que la historia de la humanidad pudo haber tenido y es justamente Julio César. Aparece una foto ahí, un retrato por supuesto, no es que le tomé yo una foto, no está más y hace mucho, pero imagínense. Y entonces, permítanme mostrarle una moneda que tiene mucho que ver con esta enseñanza. Y entonces, este señor llamado Julio César, lo que hizo fue el primer loco que puso su estampa en una moneda que todo el mundo usaría. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver, porque Roma gobernaba absolutamente toda la tierra conocida. Así que Roma era dueño de los judíos, Roma era dueño de los griegos, Roma era dueño del mundo. Entonces, pónganme atención, y tengo la otra cara de la moneda, bien, perfecto, y ahí en un costado se puede leer más o menos César. ¿Alguno de ustedes recordará ese famoso pasaje de Pablo escribiéndole la carta a los filipenses y diciéndole cuando uno confiesa a Jesús y entonces
bajo su nombre y en el nombre de Jesús, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Creo que todos en algún momento lo estudiamos o lo vivimos. Lo que intenta decir Pablo tiene mucho que ver con esto, porque en ese momento todo el mundo tenía que rendirle reverencia al César. Y todo el mundo tenía que literalmente doblar sus rodillas ante el César, porque César era el Kaiser Curios. Pastor, ¿en qué está hablando? Estoy hablando en un idioma muy peculiar porque Kaiser Curios significa, en griego, significa que César es el Señor. César es el Señor. Así que a este señor loco, por decirlo de alguna manera más suave, se le ocurrió poner en el dinero, símbolo de poder, su propio rostro para que todo el mundo lo reconozca a él como ¿qué? Como un señor, como el Señor. Una vez que Julio muere, lo hacen Dios. Hoy mismo ocupa un lugar muy importante en la historia griega justamente por ser un dios más. Se dice que en la tumba se lo puso entre Venus y Marte. Así que entre Venus y Marte en el medio estaba don Julio. ¿Qué le parece? Este hombre estaba completamente chiflado. Claro, ustedes, como yo, sabemos que el resto de los Césares siguieron llamándose Césares porque justamente tenía que ver con esa deidad que ellos creían que tenían, con ese favor de parte de los dioses que ellos creían que tenían para ser tiranos ante una nación. Entonces, dicho toda esta ensalada de historia, para un tesalónico, griego o judío, confesar que César no era el Señor, que el Señor era Jesucristo, era que te cortaran la cabeza. A ver, quizás no lo voy a poner tan grave, quizás no era de muerte, pero sí era una gran oportunidad para quedarte con muchos menos amigos. Una vez que sabían que tú eras un seguidor del Cristo, del verdadero Curios, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, te borraban de Facebook, te quitaban de Instagram. Te quedabas sin amigos ya cuando ibas a la escuela a dejar tus niños, ya las otras señoras chismosas de siempre no te hablan más, porque ahora saben que tú eres una persona apóstata de lo que el César Curios había mandado. Él había dicho que todo el mundo debería decir que el único Señor era Él y ningún otro más. Cada vez que los creyentes abrazaban la fe en Jesucristo, en esta oportunidad, era literalmente un escándalo. Así que si te sientes presionado, ofendido en esta etapa post-cristiana, moderna, en la que vivimos, si te sientes que te están bombardeando y apagando la pasión y el fuego, pregúntate cómo se sentían la iglesia de Tesalónica. Hoy tenemos tantas cosas que nos combaten y nos intentan seducir para sacar la mirada de Cristo, y hoy, ante la pequeña presión, ante el pequeño disgusto, ante el pequeño gran esfuerzo que tengamos que hacer, ya enseguida queremos cambiar de opinión. No es que queremos dejar de seguir a Jesús, pero quisiéramos seguir a un Jesús que nos haga la vida un poco más cómoda. Quisiera seguir a un Jesús que me haga un poquito, que me resuelva los problemas. Y hablando de resolver problemas, en Hechos capítulo 1, la gran pregunta de los discípulos es: Señor, ¿vas a ser el rey? ¿Vas a quitar al César y te vas a poner tú en su lugar? A partir de ahora, ¿quieres que hagamos monedas con tu cara? ¿Quieres que comencemos a repartir estampitas por todos lados para que te conozcan a ti? Porque queremos que nos resuelvas el gran problema que tenemos. Estamos hartos que Roma nos controle, que controle nuestra mente, que controle nuestras finanzas, que controle nuestros impuestos. Estamos hartos de vivir en este gobierno. Nadie diga amén. Bueno, mejor dicho, sí, diga amén. Queremos liberarnos. Ni los mismos discípulos entendían exactamente qué era el plan de Jesús, qué sigue siendo el plan de Jesús para nosotros en el día de hoy. Jesús dijo: en el mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Yo soy el rey sobre la aflicción, soy el rey sobre el pecado, soy el rey sobre la muerte, soy el rey sobre el mismo mundo en sí. Jesucristo es nuestro rey. Y a veces pensamos que nosotros lo hacemos rey a Él, cuando en realidad Él nos hace parte de su reino solamente por la gracia. Yo no lo hago a Él rey, Él me hace a mí parte de su reino.
El regalo es al revés. Él no es más rey porque yo lo declare rey. Yo me hago más parte de su reino cada vez que voluntariamente o involuntariamente me someto a su reinado, sabiendo que César no tiene poder sobre mí, sabiendo que Cristo tiene poder sobre mí, sabiendo que le pertenezco al sistema del reino y no al mundo, al sistema en el que vivo. Déjeme avanzar y ahora leemos el pasaje. Entonces, la Biblia tuya y mía dice en Primera de Tesalonicenses, es apenas la introducción, me disculpan si esperaban algo más corto, dice Pablo, poniendo su propio nombre primero, Pablo, Silvano o Silas, los dos nombres aparecen en la Biblia, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que están en el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe y el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Algunas cualidades que vamos a ver muy rápido en el día de hoy que justamente tenía la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo una iglesia se mantiene viva, haciendo discípulos, desarrollándose de manera saludable en una época tan hostil, tan horrible, con tanta presión? Lo hemos aprendido, me tardé 45 minutos en la introducción, espero que todos podamos tener el sentido de lo que hablo. ¿Cómo una iglesia cómo gente se pudo comprometer con Cristo y con la iglesia en el peor tiempo, a mi parecer, de la misma historia? Lo primero que veo, según Pablo a la carta, aparte de presentarse, primero Pablo, Silvano o Silas y Timoteo. A Pablo le encantaba trabajar en unidad. Así que Pablo no se lleva ningún honor en esta carta. No dice yo, el gran apóstol que fundé la iglesia, que les prediqué a todos, mándenme una ofrenda porque ando sin comer, considérenme porque yo soy el gran hombre de Dios y ustedes son los tontitos aprendices. Nada de eso. Pablo dice, Pablo, pero también Silvano, pero también Timoteo, porque no hay cosa más maravillosa que trabajar en equipo. No hay cosa más maravillosa. Dos estaban de acuerdo y con dos está bien, somos equipo. No hay cosa más maravillosa que trabajar en equipo. ¿Para qué? Para que la gloria sea de uno solo. ¿De quién? De Dios. Yo pensé que iba a decir del pastor. Para que la gloria sea de uno solo. Entonces, la Biblia en griego traduce aquí la iglesia unida en Dios o la iglesia unida a Dios. Lo primero que la Biblia dice de una iglesia que se sostiene viva en el medio de una tormenta como la que han vivido esta gente en Tesalónica es que es una iglesia unida a Dios. Póngame atención, porque la unidad entre nosotros es muy importante. Es muy importante que usted el próximo domingo se quede a comer un lunch liviano, como nos acaban de invitar. Es muy importante que usted conozca más gente, hermanos y hermanas en la fe. ¿Es importante, sí o no? Pero es mucho más importante que usted esté unido a Dios. Amamos a Dios, primer mandamiento, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Y entonces, segundo mandamiento, nos amamos entre nosotros como al Dios mismo. Amamos a Dios primero, apasionadamente. Que tus ojos brillen cuando estés en la presencia del Señor. Que tus ojos realmente tengas ojos de enamorado. Para que entonces después cuando mires a la persona que tienes al lado, lo mires con el mismo amor que miras al Señor. Por favor, háganme caso, como un ejercicio muy práctico, pónganle la cara de Cristo a las personas que son difíciles de amar. Imaginariamente dibújese el rostro de Cristo y pónganlo en la cara de las suegras, por ejemplo. O suegros, bueno, también les toca porque... O el jefe de trabajo, o el compañero de la iglesia, o qué sé yo. Hay personas que son difíciles. Usted es una, no se haga.
una iglesia unida a Dios. En segundo lugar, la misma característica, y solo estoy en el mismo verso, es que era una iglesia que tenían obra realizada por la fe. Me encanta esto, porque la obra que hacían no era para ganarse la fe, sino que a través de la fe, que es un don, la fe es un don. Un don significa un regalo. Así que si usted es una persona que cree, usted cree no porque es mejor que otros, o porque es más que otros, o porque es más inteligente que otros, o porque leyó más libros que otros. Usted cree solamente porque Dios tuvo misericordia de usted. Porque usted le cree a Dios solamente por la fe. Y la fe es un don. Es más, sin que nadie se ofenda, porque como usted era una persona muerta, estaba muerto, no se dio cuenta, pero estaba muerto. Ahora, a través del don de la fe, que es un regalo, usted mira a Dios y le cree. Usted lee la Biblia y la cree. Usted adora a Dios, al Dios que le cree. No es una especie de galardón personal, no, usted no trabajó por eso, no se esforzó por eso, pero sí nos esforzamos y sí trabajamos a través de esa misma fe. Segundo lugar, la iglesia de Tesalónica, además de ser una iglesia unida a Dios y entre ellos, era una iglesia que obraba, que hacía obras a través de la fe y nada más que por eso. Tercer lugar, el trabajo motivado por el amor. El gran trío es la fe, la esperanza y el amor. ¿Están de acuerdo conmigo? Pablo mismo le enseña. Y entonces, me encanta esto, porque esto tiene que ver con que el trabajo, hay dos palabras que se usan para la palabra trabajo en español en nuestras Biblias. Las dos son muy diferentes, aún en griego, y también son rotundamente diferentes en su significado. No se las nombro porque creo que no hace falta, pero les comento el significado. La primera puede ser ese trabajo placentero, estimulante, eso que te anima, que te da ganas, que te gusta, ese trabajo que te gusta. Ese trabajo que te gusta hacer para Dios. Digámoslo de una manera práctica, considero que a Keiri o a Jafet o a Luis disfrutan cantar y a pesar de que están sirviendo al Señor, sudando la camiseta, que dedican tiempo a eso, que ponen esfuerzo en eso, considero por las caras que tienen cuando cantan, solo es deducción personal, ¿no? Yo considero que ellos disfrutan mientras, no los veo, yo no veo a Luis sufrir con, ay, Señor, cantando. Yo veo que Luis está entusiasmado en lo que hace, ¿no? Y que le echa ganas, ¿no? Y que adora y que vamos. Y entonces considero, insisto, considero, deducción personal, que Luis disfruta el trabajo que está haciendo en ese momento para Dios y para la congregación. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero hay una segunda palabra que me gusta mucho más porque me desafía mucho más. Es la palabra que implica un esfuerzo extenuante, eso que te produce sudor. Me gusta esto. Es ese trabajo extenuante, eso que te incomoda, que te saca de la zona de confort, que te presiona un poquito más, que pide la milla extra, esa tarea que estás haciendo por Dios y para Dios, que no es tan agradable que digamos, que no es tan vista que digamos, insisto. Los que están acá, uno lo ve, lo aplaude, lo bendice, se ve que tiene... Pero bien, ¿qué tal esas tareas que no son de aplaudir? Que no van a verte para aplaudirte. ¿Qué tal esas tareas que uno hace en privado para Dios? O que uno hace tras de cortina para Dios. ¿Qué tal ese llamado que Dios nos da a la iglesia de Tesalónica como a nosotros a esforzarnos un poquito más? Insisto, la verdad, todos buscamos la zona de confort. Ah, sí, porque ahí es donde las cosas, todo está seguro. En la zona de confort, todos somos amigos, todo está seguro. Y de repente venían los 12 y estaban con Jesús y estaban en la barca y estaban en la zona de confort, ¿no? Y de repente a Jesús se le ocurre irse a dormir un rato a la siesta. Ustedes saben cómo es el Señor tan creativo para enseñarnos, ¿no? Él duerme la siesta, los demás están contentos, comiendo tacos de pescado. No bebían cerveza porque eran cristianos, recuerden. Disfrutando todo el ambiente, todo estaba bárbaro, genial. Estaban escuchando un poco de música, me imagino, Marcos Witt o alguna cosa así.
pero de repente se meten en la marea y el Señor, que siempre es muy bueno y astuto para enseñarnos, de repente desata una tormenta. Él duerme, todos muertos de miedo, pero él sigue durmiendo. Ahora, en el momento, nadie sabe qué es lo que tiene que hacer, porque de repente a veces el trabajo para el Señor debería incomodarnos un poco para entonces realmente correr al lugar correcto. Cuando uno trabaja suave, uno se pierde mucha oportunidad de aprender. Cuando hay aflicciones y desacuerdos y disgustos y cosas que nos afligen un poco, ¿cómo aprende uno de ahí? Uno sale muchísimo más sabio de cómo entró. Y ¿están acá todavía? No se me desanime. Mire, entonces en esa revuelta los discípulos van y buscan a Jesús. Jesús, Jesús, nos ahogamos. Y Jesús dijo, por fin vinieron a mí. Por fin se dieron cuenta que estoy con ustedes en la barca. Está bien, fue de una manera un poco torpe, me hubiera gustado que me despertara más despacio o que me trajeran ustedes un taco de pescado que están comiendo, pero está bien. Jesús se levantó, dio la orden, calmó la tormenta y le dio una enseñanza a los discípulos y a nosotros hasta el día de hoy. De repente, el trabajo arduo, la incomodidad, dicho sea de paso, me imagino que los discípulos mientras se hundían trataban de sacar el agua y trataban de decir, no despierta Jesús, déjalo dormir, saquemos el agua nosotros, dale, alcanzame un balde. Y me imagino que no sabrían qué hacer. Parece ser que los momentos de esfuerzo, que son incómodos, son mucho más útiles en profundidad para echar raíces que los momentos de tranquilidad y quietud. Como todas las cosas, cuando todo va bien, cuando las cosas van suave, todos somos cristianos, todos nos bendecimos, todos nos amamos y todos nos queremos entrañablemente. Pero cuando las papas queman, realmente solamente, y considero que realmente es ahí, cuando aprendemos cómo la iglesia de Tesalónica trabajaba. Eran personas movidas a trabajar duro, solamente por amor. Cuarto lugar, y creo que es el último por ahora, era una iglesia constante, sostenida por su esperanza. Tenían constancia sostenida por su esperanza. Su esperanza producía constancia. Eran personas, qué interesante, eran personas con esperanza, pero no estaban un día sí, un día más o menos, un día no. Eran personas que en la revuelta en la que vivían, eran personas que constantemente eran sostenidas por la esperanza que ellos mismos fomentaban en el Señor y se fomentaban o alimentaban entre ellos mismos. La constancia es la paciente resistencia ante una situación difícil. La paciente resistencia ante una situación difícil. Eso significa ser constante. ¿Ser qué? Está bien motivarse. Me encanta la motivación. Me gustan los predicadores que motivan, los escucho, me bendicen. Me encanta la gente que te saca del sofá a anotarte al gimnasio. Me fascina, porque son personas que te motivan. Pero la verdad, lo voy a decir de vuelta porque los gorditos, ninguno me miró. Me gusta la gente que de la comodidad del sofá, uno me mira tomando un sorbo de café. Es como diciendo, ¿y qué? Me gusta la gente, me encanta. Convivo con ellos, me retroalimenta. La gente que te saca del sofá y del control y de la tele y de las bolsas de chips, que te dice, gimnasio, vamos al gimnasio, vamos. Y te vienen a buscar, te levantan del sofá, te llevan al gimnasio, te anotan, hasta te pagan la primera cuota para que te animes. Me encanta. Pero me gusta mucho más, me desafían mucho más las personas que tienen constancia sobre eso, que insisten una vez y vamos de vuelta. Y no salió, pero vamos a intentarlo otra vez. Y esta vez salió horrible, pero vamos a intentarlo otra vez. Esta vez más o menos. Ay, estamos bastante alentados. Me salió más o menos. Y vamos de vuelta. Y vuelve a hacerlo y te sale peor que la primera vez. Y intentémoslo de vuelta y ahora sale un poquito mejor. ¿Cómo me fascina convivir con personas que yo sé que son constantes y perseverantes, que siguen un paso tras otro, que a veces no ven nada,
A veces no hay ninguna motivación, pero las mamás siguen amando a sus hijos, aunque sus hijos ni gracia le dicen. Pero los maridos siguen siendo fieles a sus trabajos y proveyendo la casa, aunque son muy pocos los aplausos. Pero me fascina la gente que sigue constante. El milagro no viene. Tengo años y años y años orando por mi papel de migración. Me encantaría tener mi visa, mi green card para poder viajar, ver a mi familia, y tengo años y años y años esperando en eso, y a veces me desanimo, quiero tirar todo por la borda. Quisiera ir a la oficina de migración y decirle cuánto los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Pero ahí estoy, constante, esperando. Algún día va a venir. Algún día el milagro va a ocurrir. Algún día esta situación va a cambiar, algún día. Y entonces no reniego contra el César, no me rebelo en contra de nadie, no me la agarro con la iglesia, ni cuiteo a mi fe. Sigo constante, con constancia. La iglesia de Tesalónica, llena de enemigos, tenía 4 cualidades. ¿Las repasamos? Era una iglesia unida a Dios. Era una iglesia que tenía obra realizada por la fe y no al revés. Era una iglesia que trabajaba duro, basado en el amor. Era una iglesia constante, sostenida por la misma esperanza que tenían de algún día ver cara a cara a Jesucristo como nosotros esperamos el día de hoy. Voy a terminar con esto. La iglesia de Tesalónica desarrolló una salud integral, holística, completa, en una manera maravillosa, en uno de los tiempos más horribles, política y religiosamente hablando. ¿Qué nos depara el Señor a nosotros hoy? Cada vez que oramos, venga a nosotros tu reino, lo que estamos diciéndole al Señor es: Señor, César no me controla, el que me controla eres tú. Ahora, alguien podría pensar que estas personas se levantaron rebeldes para hacer una revolución civil y convertirse en los primeros Che Guevaristas. No tenía nada que ver con eso. Ellos siguieron, Jesús lo enseñó, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Lo que Jesús enseñó es: las leyes civiles hay que seguirlas. ¿Cuántos saben que tienen que trabajar? Y duro, trabajar. Amén. Amén, perfecto. Hay que trabajar. Porque el que trabaja, que no coma, dice la Biblia. Que alguno come aquí, bastantito. Con la misma intensidad debe trabajar. Porque trabajar es honra, ¿sí o no? ¿Cuál es el peligro? Que César sea tu Dios. Hay que divertirse y pasarla bien. Estamos en el mundo. Viaje, cómprese un carro, cómprese 2 y présteme 1. Pasee, viaje, compre cosas, tenga pertenencias, invierta, haga lo que usted quiera. Siempre con la precaución de que César no se convierta en su Dios. Solteros, tengan novio, tengan hijos. La iglesia tiene que crecer. Si la gente no se convierte, hay que producir. Como si hay que crecer. ¿Está bien eso? Claro, todos lo buscamos. Soñamos con una familia, con hijos. Ahora uno no sabe dónde poner a los hijos ya, pero en su momento uno soñaba, eres el sueño de todos. ¿Está bien eso? Claro, pero cuidado con que el César, la idea es cuidado con que cualquier cosa que consideremos buena se convierta en nuestro nuevo Dios. No era un llamado a la rebeldía a los tesalónicos, era un llamado a la constancia en la fe. Sigue respetando la ley, haciendo lo que en el mundo se tiene que hacer, pero siempre sabiendo en tu corazón que el Señor es tu rey y no César. ¿Te puedes poner en pie conmigo? ¿Qué pasa cuando alguien asume y asimila la idea de que uno tiene un nuevo rey? La problemática de la iglesia, como se conoce, postcristiana, que es esta iglesia de este último tiempo, es una iglesia que se olvida de tener a Cristo como rey.
Lo tenemos como parte de la religión que practicamos. Sabemos rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tenemos alguna especie de imagen o recordatorio visible o confesional en cuanto a que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, realmente la gente, sobre todo los hispanos, no luchamos con la idea de que Cristo es el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que murió. Sí, ¿verdad? La gente no lucha mucho con eso. No estamos tan locos como parecemos. Eso es algo que la gente te puede decir, sí, no considero. Pero ¿qué tal a la hora de que ese Cristo que resucita, que no se ve pero se siente, te dice que es tu rey y que tú eres parte de su reinado? Nadie puede hacer lo que quiere cuando tiene un rey. Uno comienza a hacer lo que el rey predispone para hacer en su reinado, pero no un reinado de imposición, tirano como el loco de César con su cara en la moneda. Un Dios maravilloso que por amor te invita a ser parte de a disfrutar del venga a nosotros, aquí en la tierra, tu reino. Ahora alguno dirá, ¿esto va a pasar? Sí, cuando me muera, cuando deje este cuerpo y me vaya a la eternidad. La verdad bíblica es que esto pasa ahora. Esto puede y debe pasar con nosotros, la iglesia, ahora. El reino de los cielos viene a nosotros ahora y nos da una probadita de lo que va a ser nuestra eternidad con Él. Pero Cristo es nuestro Rey, ¿cuándo? ¿Mañana en el cielo o aquí y ahora? Aquí y ahora, es un nombre de un programa de televisión, ¿no? Miran televisión, ahí está, ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el reto de hoy? El reto de hoy es salir de aquí, ir a trabajar mañana, bien temprano como de costumbre, reventarse el lomo trabajando, porque de eso se trata, pero todo el tiempo pensar de que César no es tu rey. César no es tu rey, Cristo es mi rey. César no es... Mire a César, por favor. No. Están buscando, a Dios gracias no se congrega ningún... César no es nuestro rey. Cristo sí lo es. ¿Tiene sueños por alcanzar? Alcáncelos. ¿Tiene ganas de lograr cosas? Lógrelas. ¿Tiene ganas de tener, obtener, crecer? Por favor, hágalo. Pero todo el tiempo consciente de que tenemos un rey y ese rey se llama Jesús. Señor, venga en esta tarde a nosotros tu reino y hágase solamente tu voluntad, como lo es en el cielo, también sea en cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo, ven y sopla sobre nosotros mientras preparamos nuestro corazón para adorarte y buscarte un tiempo más a través de la adoración y las canciones a ti. La pregunta para esta tarde, para cerrar la idea, es: ¿qué área de tu vida, qué área de nuestras vidas todavía debemos rendirle al Rey? ¿En qué área todavía estoy luchando por reconocer que tengo un Rey? ¿En qué área todavía quiero llevar a cabo mi propio plan o lo que me parece mejor a mí o con lo que estoy luchando? ¿En qué área todavía César sigue ocupando un lugarcito en mi corazón? Porque la verdad que antes de cualquier despertar espiritual que la iglesia anhele o que tú y yo anhelemos aún para nuestras propias familias, antes del fuego viene la limpieza. Antes de que algo más suceda entre nosotros, espiritualmente hablando, Dios es tan celoso que no comparte su reinado con nadie, y lo saben, lo sabemos. En esta tarde tienes que echar afuera a César. Yo sé en qué áreas mis Césares todavía siguen reinando. Yo sé, realmente lo sé. ¿Para qué mentirte? Yo sé con qué estoy luchando. Y todos los días con lo mismo.
y sé en qué área no me siento tan dependiente de Dios y quiero controlar un poco más. Quiero ser un poquito más yo en esa parte, pero también sé que en esta tarde, como a ti, Dios me está llamando a sacar a César, sacar los Césares, para que Cristo siga reinando y Él siga creciendo en mí. Espíritu Santo, ven a este lugar como hasta este momento y permite que pueda limpiar mi corazón y mi alma y mi mente de las cosas que no vienen de ti. Reina, Señor, sobre mí hoy.